Buenos días, mis queridos estudiantes. Les saludo a la licenciada Selena Carvajal en el área de lengua y literatura. Hoy nuevamente con una semana de trabajo. Pues un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas. El tema que vamos a tratar hoy son los organizadores gráficos. Pues los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual, facilitando el aprendizaje, dado que permite plasmar el contenido educativo o instructivo de una forma más dinámica, contribuyendo a que sea el alumno quien organice la información. Son fáciles y rápidas de consultar, además de ayudar a una mejor comprensión del contenido explicado. Su elaboración permite poner en práctica diferentes habilidades, comparar datos, ordenar conocimientos, ordenar acontecimientos y estructurar la información. Pues bien, los organizadores gráficos son herramientas que nos ayudan a nosotros a organizar información en el momento de extraer la misma. Cuando realizamos un resumen, una síntesis o estructurar un concepto propio, conocimientos propios sobre una lectura, sobre una información determinada, nosotros podemos aplicar organizadores gráficos, pues estos nos permiten a nosotros plasmar los contenidos y los conocimientos que hemos adquirido dentro de la lectura. Los principales organizadores gráficos. Hay múltiples tipos de organizadores gráficos, dependiendo de la temática a estudiar o del problema a resolver. Estos son algunos de los más utilizados. A continuación, mapas conceptuales. Estos nos permiten mostrar relaciones entre diferentes conceptos. Los datos son expuestos de forma sintética, pero relacionándola con otras ideas de forma clara. Un buen mapa conceptual es aquel en el que se parte de información más amplia y progresivamente se va hacia los detalles más concretos. Este tipo de organizadores gráficos requiere el uso de conectores y proposiciones que relacionan sus ideas, dado que facilitan una lectura ágil al repasar el contenido. Como podemos observar en pantalla, va desde un tema, es decir, desde la información más amplia hasta la información más detallada o concreta, pero que tiene relación entre sí. Por eso utiliza conectores y preposiciones que relacionan nuestras ideas de manera lógica. Organigramas. Este tipo de organizadores gráficos muestran cómo está organizado de forma jerárquica una entidad, como por ejemplo una empresa, el personal de un hospital o el profesorado de un instituto. También sirven para planificar las tareas que realizarán los miembros de un grupo. Como podemos observar en el ejemplo, vamos observando que va desde la cabeza de la institución y los que le continúan para poder ejercer el trabajo. Claramente nos dice que nos ayuda a formar la jerarquía en una entidad. Entonces, si hacemos un ejemplo de nuestra institución, ¿quién iría al inicio? El director o rector. Luego irían sus docentes, ¿no verdad? Y de ahí irían docentes por cada aula estructurada y luego ustedes como estudiantes. Y terminamos con don Julito, que es nuestro auxiliar de servicio. Diagramas de Venn. Normalmente los diagramas de Venn muestran varios círculos que se solapan parcialmente. Cada uno de ellos representa una categoría y reciben el nombre de conjuntos. Como podemos observar en el ejemplo, podemos obtener verdades, creencias y el conocimiento. Estos dos círculos que se unen entre sí formando en su interior una unión en la que nos permite obtener la parte común de los dos conocimientos que pueden estar afuera en las esferas. Por ejemplo, yo tengo las verdades que son mías y las creencias que pueden tener las personas. En el círculo amarillo yo puedo ubicar las cosas en común que existen entre los dos conceptos. Cuando dos conjuntos coinciden visualmente significa que comparten características, algún aspecto. El área que no se sobrepone representa aquello que es exclusivo de cada conjunto. Es decir, las verdades tienen su concepto propio y creencias también, pero dentro de los dos conceptos debe haber algo particular o alguna característica
que los une. Es donde debo ubicar en el círculo amarillo. Cuadros comparativos. Consiste en una tabla en donde se pretende averiguar las principales diferencias y semejanzas entre dos o varios elementos. Son muy útiles a la hora de indicar las ventajas y desventajas de dos o más ideas, o aquellos aspectos que tienen en común y que diferencian. Al hablar de semejanzas y diferencias o ventajas y desventajas es porque voy a realizar una comparación. Por lo tanto, nuestro cuadro se llamará cuadro comparativo. Cuadros sinópticos. Se utiliza para ordenar la información de alguna temática siguiendo una jerarquía. La forma en que se puede elaborar es variada, ya sea en forma de llaves, matrices o diagramas. Como podemos observar, tenemos en pantalla el ejemplo de los cuadros sinópticos, que empieza en la idea general y va obteniendo las ideas principales y luego ideas complementarias y al final detallamos. Es decir, si yo tengo una información amplia, debo sacar el tema, luego la idea general o la idea que me va a dar o proporcionar ideas principales. Luego de ellas vendrán ideas secundarias o ideas complementarias que reforzarán la idea principal. Y al final haré los detalles o ejemplos. Líneas de tiempo. Permiten ver de forma esquemática cuándo ocurrieron acontecimientos, ordenados en funciones de sus fechas cronológicas. Facilitan comprender el tiempo transcurrido entre cada evento, además de permitir aprender su orden. Como podemos observar en ejemplo, ¿no? Nos permite detallar cuándo ocurrieron los acontecimientos, es decir, voy ordenando de forma cronológica las fechas en las que ocurrieron. Esto me permite a mí aprender un orden. Cadena de secuencias. Es una herramienta en la que se representan series de eventos, como los que ocurren en un proceso. Estos eventos son representados en círculos y se relacionan entre ellos mediante flechas. Normalmente se lee de acuerdo a las manecillas o a las agujas de un reloj. Las cadenas de secuencia significa que cada idea va a tener relación con la que continúa, es decir, secuencia de cada idea. Por eso se van a leer en forma de las manecillas o las agujas de un reloj. Si yo empiezo en la flecha verde, la que continúa en la flecha roja debe tener secuencia o coherencia con la idea anterior. Luego la flecha azul deberá tener la secuencia o lógica o relación de la flecha roja. Por lo tanto, todos van a tener una relación entre sí. Rueda de atributos. Se dibuja un círculo que representa una rueda y en su centro se coloca el tema del que se está hablando. En su alrededor se describen los atributos principales. Este tipo de organizador gráfico es muy útil en el ámbito de la educación, ya que si se presenta en blanco ayuda a los alumnos a sentirse motivados para rellenarlo y el aprendizaje ocurre de forma amena. Como podemos observar en el ejemplo, el círculo en el centro es la parte o el título donde yo voy a empezar a describir en sus demás círculos los atributos principales acerca de este tema. Diagramas causa-efecto o de Ishikawa, que también se la conoce como espina de pescado. Estos diagramas son una herramienta que facilita encontrar las raíces de un determinado problema, analizando todo aquello que está implicado. Consta de una línea principal o espina que señala el problema en el que está el lado derecho. Arriba y abajo de la espina se muestran las diferentes causas que han influido en la apariencia del problema o la aparición del problema. Este diagrama es más conocido como espina de pescado. Pues bien, vamos a detallar las actividades acorde a la clase anterior. Para primero de BGU, va a elaborar un organizador gráfico a su gusto. Este es un ejemplo nada más. Usted puede escoger cualquier tema, pero va a realizar un organizador gráfico seleccionando de todos los organizadores que se le ha presentado en la clase. Tarea 2. En el siguiente cuadro sinóptico usted va a determinar la importancia de los organizadores gráficos. Tarea 3. Va a leer, analizar
las páginas 32, 33 y 34 del libro de Lengua y Literatura. Luego extraerá la idea central y a su vez realizará las actividades que se encuentran en estas páginas. También, como cuarta tarea, va a analizar el PDF sobre la verdad y contestará las preguntas que encontrará en el foro de la plataforma. Actividades para segundo BGU. Primera, crea su propio organizador gráfico de las páginas 52, 53 y 54 del libro de Lengua y Literatura. Si encontramos actividades, también debemos realizarlas. Como segunda tarea, va a analizar el PDF sobre la verdad y determinará la idea central e idea secundaria de la lectura y ubicará en el foro de la plataforma. Y como tercera actividad, elaborará una publicidad sobre la vida. Debemos recordar que la publicidad debe tener mensaje, eslogan, símbolo y colores llamativos. Por favor, ahí tiene un ejemplo en pantalla. Pues es todo lo que he podido explicarles, mis queridos estudiantes. Muchas gracias y que Dios me los bendiga.